Descubierto el increíble plan divino, ¿por qué Dios permite a Satanás y a los ángeles caídos en la tierra de Uz? En el tercer año de Joacim, habitaba un hombre justo llamado Job. Era un patriarca temeroso de Dios, conocido por su integridad, cuya vida estaba repleta de bendiciones divinas. Tenía una familia amada y abundantes riquezas, siendo su nombre reverenciado por su devoción a Yahvé. Job se sentía seguro en su relación con Dios, convencido de que su fe era inquebrantable y reflejo de la gracia divina que lo rodeaba. Sin embargo, la calma de su vida terrenal contrastaba profundamente con el dramático consejo traído ante el trono celestial, donde Dios y Satanás conversaban en un escenario que el hombre jamás podría imaginar. ¿Acaso Job teme a Dios en vano?, cuestionó Satanás, con un desafío que resonó como un trueno. La conversación entre lo celestial y lo terrenal se tornó tensa, como un alambre en la tormenta. Dios, en su soberanía, aceptó la retadora propuesta de Satanás de probar la fe de Job. No sería un acto de abandono, sino una revelación de una fe que atravesaría las pruebas más severas. En ese punto, el referente de la historia se desenvuelve. Algo impensable estaba a punto de acaecerse en la vida de Job. Al amanecer, mientras Job descansaba en paz en su vasta casa, el tiempo se detuvo. Mensajeros llegaron uno tras otro, trayendo noticias que harían temblar hasta el más firme de los corazones. Su ganado fue robado, sus siervos asesinados y, el golpe más duro, sus hijos perdieron la vida en un colapso mortal de su hogar. Job quedó sumido en un mar de luto, la dicha se extinguió como un fuego apagado por la tormenta. A pesar de su dolor, él rasgó sus vestiduras y cayendo al suelo, exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». En medio de su angustia, la adversidad no cesó. Enfermedades terribles comenzaron a consumir el cuerpo de Job, arrastrándolo hacia la desesperanza. Amistades, que esperaban consolarlo, pronto se convirtieron en acusadores, discutiendo la justicia divina y el sufrimiento humano. Pero Job, alegando su inocencia, continuaba fiel a su Creador, desafiando la idea de que su tragedia era el resultado de culpa. Su corazón permanecía firme, aferrado a la promesa de Dios, incluso cuando la sombra del dolor lo envolvía. Los días se convirtieron en semanas de tormento, donde el grito del alma de Job resonaba en las alturas celestiales, cuestionando su sufrimiento mientras sostenía una fe radical. ¿Por qué, Dios?, clamaba, sus ojos se dirigían al cielo, recordando las promesas que un día habían llenado su vida de esperanza. En ese momento de profunda introspección, su anhelo palpitante se transformó en una declaración de fe que atravesó las puertas del tiempo y el espacio. Su fidelidad al Altísimo brillaba, incluso en los momentos más logrados por el sufrimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Job aún no ha concluido, forjando un camino que revela misterios en el plan soberano de Dios. Las tensiones entre el sufrimiento y la fe continúan al alza, donde la pregunta que persiste entre los ángeles resonará en la eternidad: ¿por qué Dios permite que el sufrimiento exista? Así, se sienta un hombre en la tierra de Uz, esperando la redención de un pacto que aún está por escribirse. Las sombras se alzan, pero la luz de la fidelidad, en medio de la tormenta, resplandece más que nunca. Job levantó su mirada al cielo, el rostro surcado por lágrimas, cada gota un testimonio de su angustia. La atmósfera misma parecía pesada, como si el universo entero contuviera la respiración en espera de lo que vendría. Su cuerpo, marcado por llagas y heridas, era un reflejo del tormento de su alma,
pero su espíritu estaba en constante lucha, buscando consuelo y respuestas a sus preguntas desgarradoras. Calendarios se desplegaron ante sus ojos, y los días se volvían semanas y las semanas meses. Cada amanecer traía consigo una nueva esperanza, pero cada noche la nostalgia por lo perdido regresaba con la misma fuerza. Durante esas noches, Job podía escuchar el murmullo de sus amigos, palabras que se convertían en réplicas de condena sutil, lanzadas con la intención de justificar la acción divina. Ciertamente, tus pecados te han alcanzado, decían, mientras Job, con la voz temblando por la verdad, proclamaba su inocencia y su devoción a Dios. No se ha olvidado el Creador de los justos, clamaba en sus momentos de incertidumbre. ¿Por qué la justicia parece estar ausente en los tiempos de sufrimiento? Exclamaba Job, mientras su corazón se debatía entre la fe y la desesperanza. En medio de esta lucha, una noche oscura, Job se halló en un desierto de desolación. La brisa nocturna susurraba en sus oídos, y en la quietud de la noche, sintió la presencia de lo divino cerca, pero también de lo siniestro. Los pensamientos de Satanás, como ecos distantes, intentaban desdibujar su fe haciendo eco de la pregunta original, ¿acaso, Job, tu temor a Dios es en vano? Y así, Job, sentado en su ceniza, se convirtió en un testimonio viviente del debate celestial, llamando la atención de ángeles y demonios por igual. Su inquebrantable resistencia era un estandarte de la fe que desafiaba la comprensión humana, haciendo que la naturaleza misma recoja su asombro. Mientras tanto, en el trono celestial, el diálogo de Dios y Satanás continuaba. El Altísimo observaba desde lo alto, permitiendo que la fe de Job fuese refinada a través del fuego de la tribulación. Mira su corazón, decía Dios, pues él no me ha abandonado, y su lealtad es más preciosa que el oro. En estos momentos, donde lo eterno se entreteje con lo temporal, la visión divina se revelaba como un misterio profundo. Una tarde, mientras Job meditaba sobre su condición y oraba, en la lejanía percibió algo insólito. Un cambio en el aire, una vibración de esperanza que rompía con la pesadez de su sufrimiento. Sintió en su interior que la redención no era solo una respuesta a su clamor, sino el eco de una promesa superior, forjada desde la eternidad. Dios, en tu tiempo, entenderé, murmuró Job, sintiendo que, a través de su dolor, el propósito divino se acercaba como un río desbordante. Las cuentas de su vida, hiladas a su sufrimiento, llevaban consigo una verdad irrefutable, aunque la prueba fuera dura, su fidelidad nunca sería en vano, y así, el cielo y la tierra mantenían la tensión, alzando preguntas sin respuesta, mientras la vida de Job continuaba desenvuelta en la trama del sufrimiento y la fe. Lo que sucedería luego no solo marcaría el destino de un hombre, sino que resonaría a través de las generaciones, revelando la complejidad del amor de Dios en medio del quebranto humano. La pregunta crucial resonaba en el corazón de Job, canalizando las inquietudes del universo: ¿qué futuro guarda mi historia, y cómo se encajarán las piezas del plan soberano de Dios en este enigma del dolor? En ese momento de contemplación, la respuesta parecía más cercana de lo que jamás había sido. Dios se movería de maneras que desbordarían la comprensión humana y revelaría una redención que transformaría el sufrimiento en gloria. ¿Estaba Job preparado para abrazar el asombro del propósito divino que aún quedaba por ser revelado? La historia apenas comenzaba a desplegarse. Job cerró los ojos, sumido en un profundo mar de introspectiva angustia. La oscuridad de la noche envolvía su ser, resaltando su fragilidad mientras el eco de su clamor llenaba el silencio. ¿Por qué, Señor, me has permitido entrar en esta noche sin fin? Suplicó, sintiendo el peso de su sufrimiento aplastar su espíritu. En ese instante, algo sobrenatural se apoderó de la atmósfera. Una luz tenue como un rayo de sol entre las nubes densas de tormenta se manifestó ante sus ojos. Era como si el cielo, en su majestuosidad, hubiera abierto un pequeño resquicio para dejar entrar el aliento de la esperanza. Job, tembloroso, levantó su mirada, buscando la fuente de aquel esplendor. Las palabras del Altísimo hicieron eco en su corazón: no temáis, porque yo estoy contigo. Mientras contemplaba el destello celestial, una voz resonó en su interior: he aquí, Job, el propósito de lo que ves y lo que sufres.
A veces, la oscuridad de la prueba es el preludio del amanecer de la redención. Job, desafiante ante su desesperación, se aferró a esa voz con una intensidad renovada. Señor, si este sufrimiento es mi legado, que así sea, pero que no sea en vano. Los amigos de Job, aunque erróneos en sus diagnósticos, continuaban intercediendo por él, cada uno apostillando su percepción limitada de la justicia divina. ¿No ves, Job? La justicia de Dios está en la reprimenda. ¿Dónde hay inocencia en la angustia? Argumentaban. Parecían no percibir que Job era una antorcha viviente en la batalla cósmica entre el bien y el mal, el espejo del testimonio del amor y la fidelidad de Dios, incluso frente a la adversidad que Satanás había traído, y así, un día, mientras Job meditaba bajo la sombra de un árbol marchito que una vez había dado fruto, se encontró rodeado por una multitud de recuerdos. Vio a sus hijos riendo, disfrutando de la vida, y recordó la abundancia que lo acompañaba. Pero también persistía la pregunta, ¿cómo puede este sufrimiento glorificar a Dios? A lo lejos, la tormenta que había desgastado su vida pareció hacerse más intensa, los vientos crujían como si el mismo universo emitiera su lamento. De pronto, la luz celestial regresó, iluminando su entorno. Más que un resplandor físico, era un recordatorio de lo eterno que interviene en lo temporal. En medio de su desesperación, Job reconoció que su historia no terminaba en el polvo, habría un nuevo capítulo que culminaría en la gloria de Dios. Si soy un instrumento en tus manos, Señor, afírmame en la fe, exclamó Job con fervor, su voz resonando en el silencio. En ese mismo instante, sus amigos, inmutados por la intensidad de su súplica, comenzaron a cuestionar lo que habían dicho. ¿Podría haber algo más allá de su entendimiento lógico sobre el sufrimiento y la justicia divina? Se sentía que la atmósfera había cambiado, un aire fresco circulaba, trayendo consigo una perspectiva nueva. Por otro lado, en el cielo, la conversación entre Dios y Satanás continuaba, ahora cargada de un nuevo significado. Observa su fe, le dijo Dios a Satanás, su voz resonando con autoridad. Job no se rinde, y a través de él, muchos conocerán mi gran plan. Inevitablemente, el desafío de Satanás se convirtió en el medio para que la gloria de Dios se manifestara de una manera que aún no se había revelado. Job sintió un temblor en su interior, como si las puertas del entendimiento se abrieran lentamente. Y fue entonces, en el corazón de su sufrimiento, que comprendió que cada lágrima, cada batalla, cada momento de incertidumbre era parte de un plan divino que trascendía su dolor. Con la voz llena de coraje, Job exclamó, así como el oro es refinado en el fuego, así mi fe será probada. Y llegado el día, veré con claridad la plenitud de tu propósito. La oscuridad parecía despejarse, y la promesa de un futuro resonó en su corazón. Así concluía un capítulo en su vida, solo para dar paso a uno nuevo, donde la gloria de Dios se manifestaría a través de su fidelidad y su sufrimiento. ¿Acaso Job estaba listo para conocer la magnitud de la redención que Dios había preparado para él? Tejiendo entre lo visible e invisible, lo eterno aguardaba en la frontera de su dolor, listo para desbordar en una revelación de su majestuosidad. ¿Qué asombroso misterio aguardaba en el horizonte de su historia? El aire pesado de la tarde se tornó en una brisa suave que acarició la piel de Job, como si las mismas manos de Dios estuvieran a su alrededor, brindando consuelo. Mientras se sentaba bajo el árbol marchito, su mente aún daba vueltas en torno a los ecos de la luz celestial que había presenciado. Cada palabra del Altísimo resonaba en su ser, no temáis, porque yo estoy contigo. ¿Cuánto tiempo podría perdurar esta tormenta en su alma? La presencia de sus amigos le rodeaba, cada uno con sus ideas sobre la justicia de Dios, pero Job comenzaba a ver más allá de sus palabras. Su corazón, quebrantado pero expectante, anhelaba entender el propósito detrás de su calamidad. Así, en su fragilidad, se sintió empujado a formular una pregunta que había atormentado su mente: ¿qué me enseñas, Señor? ¿Acaso el sufrimiento no tiene un papel en tu gran obra? Entonces, aquella voz que lo había precedido emergió en su interior una vez más, clara y vibrante: tu sufrimiento no es en vano, Job. Yo uso las pruebas para refinar el oro de la fe. Esta afirmación lo llenó de determinación.
con cada lágrima derramada, cada pregunta sin respuesta, había una razón divina que lo invitaba a un viaje hacia el entendimiento, en un tiempo suspendido. Cuando el sol comenzaba a ocultarse y el cielo se tornaba de un tono áureo, Job se levantó de su lugar. La fe comenzaba a avivarse en su pecho, ahora más fuerte que el dolor. ¿Cómo puedo ser parte de tu plan, Señor?, clamó con fervor, mirando hacia el horizonte. De repente, el viento trajo consigo un murmullo, un eco suave de promesas antiguas. Así como Moisés se enfrentó a la adversidad, tú también lo harás. Así como David luchó contra gigantes, igualmente tú te levantarás. Cada batalla librada es un testimonio de mi fidelidad. Entonces, Job recordó las historias de otros hombres de fe, soñando con un tiempo donde su propio testimonio se uniera a los de ellos, como un hilo en el hermoso tapiz del plan divino. Mientras la noche se deslizaba con cautela, sus amigos se dieron cuenta de que el espíritu de Job había cambiado. ¿Qué ha sucedido, Job?, preguntaron con asombro. Job, iluminado por una claridad aún mayor, les habló con voz firme: Dios está en medio de esto. No está lejos, ni impasible. Su propósito está tejiendo un futuro lleno de esperanza. Un silencio profundo siguió a sus palabras, una pausa palpable donde el aire vibraba con nuevos significados, y en el cielo, las estrellas comenzaron a titilar con una luz renovada. Pero la presión de la oscuridad aún acechaba, y Job sintió que lo invisible se movía a su alrededor, en una batalla silenciosa que solo los cielos podían ver. Aloja en su corazón la esperanza de redención, y en una súplica fervorosa, Job temía el lugar donde el sufrimiento y la gloria divina se encontrarían. Dame claridad, Señor. Si esto es un maestro severo, que dualmente pueda glorificarte mientras me enseña. En ese instante, Job tuvo una revelación potente de lo que podría significar glorificar a Dios en las pruebas. Sus labios se fruncieron en gratitud, y comprendió que, si su aflicción era parte de un relato más grande, debía aceptar el sacrificio de la fe con alegría. Así, un profundo sentido de paz llenó su ser, incluso mientras la tormenta continuaba su furia a lo lejos. Dios está escribiendo mi historia, murmuró, y el destino de su sufrimiento comenzó a revelarse, aunque vagamente, como un vislumbre del amanecer que aún no había llegado. Sin embargo, mientras las olas de la incertidumbre seguían golpeando su vida, Job comprendió que había un mayor misterio a la vista. En lo más profundo de su ser resonaba la verdad: hay un plan aún más extraordinario en juego. Con esto, Dios estaba preparando no solo a Job, sino también a toda una generación que, a través de su sufrimiento, podría ser testigo de la grandeza de su redención. El camino a seguir no era fácil, y Job sabía que la batalla no había terminado. ¿Qué más revelaciones aguardaban a aquellos que permanecieran fieles ante el dolor? La pregunta latente en su corazón marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, donde el entendimiento del sufrimiento y la gloria de Dios se entrelazarían de formas inesperadas. Job se vio de pie al borde de la revelación, sabiendo que el misterioso propósito de su dolor se estaba acercando, aunque aún no lo podía captar en su plenitud. Mientras la oscuridad de la noche se cernía sobre la tierra, un silencio abrumador se extendía. Solo el murmullo del viento rompía la quietud, como si el mismo universo aguardara un desenlace sagrado. Job permanecía bajo el árbol marchito, su corazón palpitante de esperanza y temor, consciente de la intensa batalla que se libraba en los cielos. En su espíritu había surgido una determinación: no se rendiría ante la oscuridad que rodeaba su vida. De repente, la voz de Dios reverberó en su interior, como un trueno que retumba en el fondo de un valle: mensaje de los cielos, el sufrimiento tiene propósito. Oh Job, el cosmos observa. Hay un conflicto que va más allá de ti. Estas palabras penetraron en su alma, empujando su fe a nuevas dimensiones. Job entendió que no solo era un espectador, sino un protagonista en la historia de la redención. Señor, ¿qué significa esto?, clamó, con un anhelo de respuestas que mantenía su mente cautiva. ¿Por qué permites que la angustia me rodee y que el mal tenga su auge? Una nueva visión de la realidad se desplegó ante él, revelando las sombras astrales y las fuerzas malignas que buscaban su perdición.
Recuerda, dijo la voz divina, como en los días de Job, entre los ángeles también hay adversarios. Satanás, el acusador, ha buscado a los fieles para zarandearlos como a trigo. Pero yo, el Señor de los ejércitos, estoy en el trono. A través de ti, estoy demarcando el camino para que muchos, al observar tu respuesta, lleguen a conocerme. En ese instante, Job comprendió la magnitud del gran conflicto espiritual, el cual representaba para él una oportunidad de testimonio para las generaciones futuras. A medida que Job se aferraba a esa verdad, la presión en su pecho se aligeró. Cada prueba se tornaba en un paso hacia adelante en su relación con el Creador. Pero el temor, esa sombra persistente, lo acechaba. ¿Qué pasará si tropiezo? Si dudo, si mi fe se desmorona en medio de esta tormenta? Sus pensamientos se entrelazaban, como las corrientes de un río, pero entonces recordó la voz hermosa que le había hablado antes. Tu debilidad no es un obstáculo, Job, sino un testigo de mi fuerza. Ve y no temas, el propósito fue diseñado desde antes que existiera el tiempo. Con esas palabras, la imagen de una cruz emergió en su mente, un símbolo de sufrimiento redentor. La visión del Mesías que vendría para cargar los pecados del mundo se encendió en su conciencia, iluminando incluso la penumbra más densa. Entonces, mi sufrimiento no solo es un reto personal. Estoy abrazando una narrativa mayor, un camino que recuerda la fidelidad eterna de Dios hacia su pueblo, murmuró, la fe empezando a resurgir como el murmullo de un río incesante. Ahora, compartía su aflicción con la historia de Israel, cada lágrima una gota que alimentaba la promesa de redención. Con renovada determinación, miró hacia sus amigos, que aún observaban con inquietud. Hermanos, no estoy solo en esto. Hay un modelo mayor en el cielo. Este sufrimiento forja en mí una fortaleza que testificará el amor del Padre. Entonces, que nuestras conversaciones no giren en torno a la razón de mi dolor, sino a la gloria que vendrá a través de él. El viento pareció llevar sus palabras al corazón de quienes lo rodeaban, y las estrellas titilaron con un brillo renovado, como si el cielo mismo diera su aprobación. Había enunciado un nuevo testimonio, uno que resonaría a través de tiempos y generaciones, pero en el rincón del alma de Job, donde antes había inquietud, se había sembrado un misterio divino aún por descubrir. ¿Cómo puedo ser parte de tu plan, Señor? ¿Cuál será el propósito final? La respuesta estaba oculta, como un tesoro enterrado en un campo, aguardando el tiempo para ser revelado. Mientras la noche continuaba con su majestuoso manto, Job sintió que la verdadera batuta de su destino estaba aún en manos de Dios. Las palabras del Altísimo seguían reverberando: este es solo el comienzo, Job. Hay plenitud en el sufrimiento. Un día, el significado de cada lágrima será visto en la luz de mi gloria. Con la luz del nuevo entendimiento brillando en su corazón, Job supo que había más revelaciones por venir. Un profundo susurro le decía que el verdadero desenlace del corazón divino aún estaba distante. ¿Qué más planeaba Dios para su vida y la de toda la humanidad a través de esta singular lucha? La escena se tornaba rica en misterio, y Job, sosteniendo la promesa del cielo, se preparaba para aceptar la maravillosa revelación que estaba por llegar. Job se levantó, sintiéndose renovado, y miró a su alrededor. La noche se extendía como un manto oscuro, lleno de estrellas que brillaban como testigos de su lucha. Con cada latido de su corazón, resonaba en su interior la revelación divina: había un propósito aún más grandioso detrás de su sufrimiento. La voz de Dios había dejado un eco, llenando su alma de esperanza e intriga. Esa mañana, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, lo rodearon una vez más, cada uno luchando contra sus propios pensamientos sobre el destino de su hermano. Sin embargo, la confianza renovada de Job se reflejaba en su mirada. Ya no era el mismo hombre que había atravesado la tormenta. ¿Por qué sigues aquí, amigos? ¿Acaso no han visto cómo me he transformado a partir de este sufrimiento?, preguntó Job con firmeza, su voz firme como el metal. Job, comenzó Elifaz, estamos aquí para brindar consejo, pero el dolor que has experimentado es abrumador. Es difícil comprender lo que has soportado.
Dios nos habla a través de nuestro sufrimiento. Y, sin embargo, interrumpió Job, Dios también habla a través de su propósito. No puedo ver el final, pero he tenido un atisbo. Este sufrimiento es un tipo de testimonio, una luz en medio de la oscuridad. No lo veo como castigo, sino como un camino hacia la revelación de su gloria. Bildad frunció el ceño, tratando de comprender, ¿testimonio? ¿Cómo puede uno ser un testigo de la gloria de Dios en el dolor? Escucha, replicó Job con fervor. Mi sufrimiento puede ser el medio por el cual otros verán la capacidad de Dios para redimir. Recordemos que mi lucha no es solo mía. Hay un lío cósmico en juego. Sofar se movió inquieto, pero, Job, ¿no has pensado que esto podría ser una disciplina destinada a redimirte de algún pecado? No es la pregunta que debemos hacernos, respondió Job con una claridad inquebrantable. Más bien, ¿qué prueba de su amor se encuentra detrás de esto? ¿Cómo se manifiesta su gloria a través de nosotros? Mientras conversaban, la atmósfera se tornó profunda y contemplativa. Las palabras de Job habían introducido un aire nuevo entre ellos. Cada uno reflexionó sobre la esencia de la experiencia humana, como el sufrimiento se entrelaza a menudo con la redención. De repente, Job vio algo en la distancia, una luz que brillaba más allá de las colinas. Miren, exclamó con asombro, esa luz. Hay algo allí. Un signo de algo inminente. Los amigos se giraron hacia la dirección que Job señalaba. Era un amanecer naciente, tostando el horizonte con sus tonos dorados, pero algo más parecía acercarse en el aire, algo espiritual. Job los instó a acercarse, con el corazón latiendo rápidamente. Job dijo, podría ser que estemos al borde de una revelación mayor. Quizás, solo quizás, lo que Dios planea mostrarme está más allá de lo que ahora entiendo. Job, tus palabras vibran como una profecía, dijo Elifaz, su voz temblando ante la manifestación del propósito que emergía. Si el sufrimiento trae gloria a Dios, ¿nosotros también podemos ser testigos de esa gloria? La atmósfera vibraba con una expectación palpable. Job sintió cómo su fe lo impulsaba hacia adelante, como un río de esperanza que lo arrastraba en su transparencia. A medida que el sol se elevaba, las sombras comenzaban a disiparse, y la luz traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. En este momento, amigos, proclamó Job, esperamos un plan aún mayor. Hay un propósito en esta niebla de dolor que se disipa con cada rayo de luz. Su revelación viene, y yo estoy listo para confrontar lo que venga. Las preguntas que arden en mí no son vanas, son respuestas que vendrán en su tiempo perfecto. El viento pareció susurrar amablemente entre las hierbas, mientras el cielo estrenaba su esplendor. En el fondo de su ser, Job sabía que el verdadero alcance del misterio divino estaba más allá de su dolor, aguardando ser desvelado. Como un eco del cielo, sintió el profundo y sagrado llamamiento de Dios resonar en su ser. ¿Qué más has preparado, Señor? ¿Qué verdades aún no he visto? La luz brillando en el horizonte prometía que las revelaciones divinas aún estaban por llegar, una muestra de que, en medio del sufrimiento y las luchas, siempre hay un plan soberano que, aunque incomprendido, es perfecto y bueno. Job, con su corazón abierto, se encontraba más cerca de la respuesta que jamás pudo haber imaginado. Mientras el sol se alzaba triunfante en el horizonte, bañando la tierra en un cálido resplandor, Job sintió que una nueva fase de su prueba estaba por comenzar. La luz que se filtraba entre las nubes anunciaba más que un simple amanecer, sonaba como el inicio de un nuevo capítulo en su caminar con Dios. Escuchen, dijo Job, su voz temblando por la emoción, siento que Dios está a punto de mostrarme algo que cambiará mi comprensión de este sufrimiento. Cada día que pasa en esta angustia parece un susurro de su grandeza que me llama a mirar más allá de mis circunstancias inmediatas. Elifaz, Bildad y Sofar lo miraron, sus rostros reflejando tanto la preocupación como la esperanza. Se encontraban en medio de su propia lucha, tratando de entender lo que significaba el sufrimiento de su amigo y, por extensión, el propósito de Dios en todo ello. ¿Dios puede hablar en medio de la tormenta?, preguntó Sofar, mientras sus ojos buscaban en la lejanía.
Él es el mismo que hizo callar el viento y las olas, respondió Job, recordando las historias de los antiguos. Y si nos habla a través de esta tribulación, debemos estar atentos a la lección que se nos está dando. Mientras Job hablaba, el aire parecía encresparse. Una sensación de reverencia llenó el ambiente, como si el mismo Dios estuviera presente, aguardando la respuesta del corazón de Job y de sus amigos. Fue entonces que de repente una pregunta en sus corazones surgió como una oleada. ¿Por qué permite Dios que el maligno actúe en nuestras vidas? ¿Por qué el sufrimiento, si en su poder podría detenerlo? Job cerró los ojos, meditando sobre aquellas preocupaciones. El sufrimiento es una realidad en este mundo caído, dijo finalmente, y si Dios permite que Satanás actúe, debe haber un propósito más grande, un propósito de redención que todavía no vemos en su totalidad. Elifaz, con un tono de duda, replicó, ¿puede el sufrimiento ser parte de un plan divino que nos beneficie en lugar de perjudicarnos? Sí, afirmó Job con firmeza, Dios no es el autor del mal, sino que utiliza incluso el dolor y el sufrimiento para llevar a los hombres a una comprensión más profunda de su amor y majestuosidad. Recuerden, amigos, que este es un camino que puede llevarnos a la misma esencia de Dios, a conocernos y a conocerlo en su gloria. Esa noche, cuando el silencio se apoderó del campamento, Job reflexionó sobre el misterioso registro del cielo, como el adversario había aparecido ante Dios pidiendo a Job, preguntándose por qué había prosperado a pesar de su sufrimiento. Quizás, pensó Job, el escenario de nuestra vida es más amplio de lo que nuestra mente puede concebir. Tal vez nuestra historia no es solamente un relato individual, sino un capítulo en la narrativa cósmica de la fe. Cada uno de sus amigos sintió la fuerza de estas palabras, anhelando encontrar respuestas en medio de la confusión. La noche se presentó llena de sueños y oraciones elevadas al cielo, clamando a Dios por entendimiento. Al amanecer, Job se levantó como un guerrero, enfrentando de nuevo sus amigos. Hoy, el Señor está llamando a cada uno de nosotros a no rendirnos en la búsqueda de la verdad. Aunque enfrentemos la adversidad, debemos recordar que nuestras quejas pueden ser transformadas en alabanzas. Es un testimonio a su soberanía. Un silencio reverente llenó el aire, mientras el sol comenzaba a elevarse más alto en el cielo, iluminando el paisaje con sus rayos dorados. Era un momento en el que el propósito divino se entrelazaba con la incertidumbre humana, revelando que incluso en la oscuridad había una luz que guiaba hacia la redención. Pero, amigos, añadió Job con voz grave, preparémonos, porque lo que viene es aún más asombroso. Hay una revelación que aguarda, un misterio acerca de la lucha entre el bien y el mal, una profundidad en el plan divino que no hemos llegado a tocar. ¿Qué más habrá preparado Dios para nosotros al final de todo esto? Con estas palabras, Job comenzó a vislumbrar que la respuesta a sus inquietudes estaba no solo en su sufrimiento, sino también en la victoria que promete el cielo, una batalla ganada en el amor y la fidelidad de Dios. La historia de su vida estaba a punto de entrelazarse con la historia de la humanidad, y la gloria de su Redentor estaba al borde de ser descubierta. Job respiró hondo, sintiendo la presión del momento electrizante que lo envolvía. El odio y la desesperanza que lo habían seguido como sombras comenzaron a desvanecerse, transformándose en una anticipación divina, como si un velo estuviese por levantarse. La lucha no es solo mía, meditó, sino una manifestación del choque entre lo celestial y lo terrenal. Elifaz, sintiendo la tensión, dio un paso hacia Job. ¿Qué piensas que debemos hacer?, preguntó con un aire de inquieta esperanza. Si Dios está en esto, ¿cómo podemos alinearnos con su voluntad? Deberíamos buscar su voz, respondió Job, su mirada fija en el horizonte. En cada versículo, en cada susurro de la creación, Dios nos habla. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Mientras sus amigos asentían con respeto, cada uno luchaba con su propio dolor y la búsqueda del sentido en medio del sufrimiento. Bildad, que había permanecido silencioso hasta el momento, finalmente intervino, su voz un mero murmullo. Job, si el sufrimiento tiene un fin, entonces ¿cuál es el propósito? ¿Por qué no nos es revelado desde el principio? Job se giró hacia él, la compasión brillando en sus ojos.
Tal vez el propósito de nuestro sufrimiento es prepararnos para algo mayor. Recuerda lo que dice la Escritura: mira a la roca de donde fuiste cortado, y a la cantera de donde fuiste sacado. Isaías 51, 1. Quizás debemos enfrentarnos a las profundidades de nuestras pruebas para descubrir la grandeza del amor de Dios. Sofar retuvo el aliento, absorbido por la reflexión que Job compartía. Pero, ¿cómo puede nuestro sufrimiento traer gloria a Dios? Eso parece contradictorio. Es solo a través de las tribulaciones que somos modelados, respondió Job. Oro para entender que el dolor tiene un propósito, que nuestras almas son esculpidas a la imagen misma de nuestro Creador. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Como un relámpago que atraviesa oscuridad, la revelación comenzó a florecer en los corazones de los hombres. Las palabras de Job resonaban entre ellos, como la música de una orquesta celestial, armonizando en sus mentes. La adversidad, en realidad, parecía ser un lienzo donde Dios pinta su soberanía y graciosidad. Mientras el tiempo transcurría, una calma sobrecogedora descendió. Job, sintiendo la presencia del Altísimo, levantó sus ojos al cielo. Señor, muéstrame tu camino. Permite que la verdad y la claridad brillen a través de esta niebla de dolor. En ese instante, la tierra tembló suavemente, como si una respuesta del cielo estuviese a punto de ser proclamada. El viento sopló, trayendo consigo un eco que resonaba con la gloria de Dios, llenando el ambiente con una fuerza inexplicable. ¿Quién es como tú, oh Dios?, murmuró Elifaz, viendo el espacio abierto cargado de expectativa. Finalmente, la voz del Todopoderoso parecía acercarse, vibrando en el aire. Job, he permitido que el adversario te pruebe, no como un fin, sino como un medio de revelar mi poder y mi gloria. Aquello que crees incierto y oscuro, yo lo uso para traerte más cerca de mí. Los amigos de Job sintieron la magnitud de aquella declaración, un profundo temblor de reverencia palpitando en sus corazones. Bajo la luz que se fragmentaba a través de las nubes, Job comprendió que su sufrimiento, y el sufrimiento de la humanidad, obra en un plan sublime que trasciende su entendimiento. La batalla que se libraba era algo más que personal, era un reflejo de la lucha cósmica entre el bien y el mal, donde cada lágrima, cada suspiro y cada clamor serían parte del testimonio eterno. Pero, amigos, dijo Job con tono decidido, esto apenas es el inicio. Hay más que se revelará sobre la naturaleza de este conflicto celestial. Lo que estamos por descubrir es el carácter de nuestro Dios en toda su plenitud. La serenidad del cielo está próxima a ser desatada sobre nosotros, revelando el increíble propósito de nuestro sufrimiento. Con esas palabras resonando, la atmósfera se tornó rica en un sentido de anticipación, dejando un misterio portentoso sobre la revelación del designio divino que aguardaba en los próximos días. El sonido de un viento suave rodeaba a Job y a sus amigos, llevando consigo una carga de revelaciones aún no expresadas. En ese místico momento, el cielo parecía arder con la luz de la verdad, y cada sombra que antes había oscurecido sus corazones empezó a disiparse. Job, sintiendo la intensidad de la atmósfera, comprendió que no estaban solos, la presencia del Altísimo estaba palpable, susurrando secretos de sus caminos. Hay un mensaje que debemos recibir, afirmó Job, dirigiéndose a sus amigos. No podemos permitir que el miedo y la confusión tomen el control. Cuando el cielo se abre, las respuestas fluyen como ríos de vida. Elifaz, Bildad y Sofar, inmóviles en sus lugares, miraban a Job con una mezcla de expectativa y asombro. Te escuchamos, Job, dijo Elifaz, su voz apenas un eco en el aire reverberante. ¿Qué es lo que Dios desea que entendamos? Job cerró los ojos por un momento, sintiendo cada palpitar de su ser. El sufrimiento no es solo un castigo. Más bien, es un campo donde se forjan la fe y la resiliencia. Escuchad las Escrituras, por eso, nunca desmayamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. En cada golpe de la adversidad, somos llamados a un renacer. Mientras Job hablaba, una abarrotada expectativa llenó el aire.
Las palabras que fluían de su boca eran como fuego, avivando las esperanzas escondidas en el corazón de sus amigos. En ese instante, un resplandor sobrehumano iluminó el cielo oscuro, como si la misma gloria de Dios se estuviera acercando a ellos. Escuchad, continuó Job con fervor. ¿Qué sería la fe sin la prueba? El adversario, aunque arrebata, también es el medio por el cual Dios refina lo que es eterno. He aquí, yo he refinado, pero no como la plata, he probado en el crisol de la aflicción, Isaías 48 horas y 10 minutos. La lucha que enfrentamos, aunque intensa, nos está preparando para un propósito más grande. Sofar, sintiendo la intensidad de la revelación, intervino, ¿y si detrás de cada prueba hay una mano divina trazando un plan? Así, cada lágrima cuenta en la historia de nuestra redención. Las voces de sus amigos resonaban con su ofrecimiento de aliento y apoyo, uniendo sus corazones en la búsqueda de la verdad. Job asintió, su mirada fija en la cima de las colinas cercanas, como si vislumbrara la llegada de un mensajero celestial. Hay más que se revelará. Cada sufrimiento es una nota en la sinfonía de Dios, un eco de un plan eterno que apenas comenzamos a discernir. Porque sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos. La naturaleza vibraba con un poder renovador a su alrededor. En ese momento, una nube oscura se disipó, dejando ver un cielo claro, como si la creación misma respondiera al clamor de Job. Un aire fresco y puro llenó sus pulmones, y sintieron que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Escuchad, susurró Job con voz intensa, la entrega y la esperanza nos han sido concedidas en nuestro sufrimiento. Lo que ha de venir es mayor que nuestra comprensión. Las sombras nos han seguido, pero Dios está a punto de revelar su gloria de maneras jamás imaginadas. La historia de nuestra salvación se despliega ante nosotros. Con estas palabras resonando en el aire, la tierra tembló suavemente, y todos sintieron que una revelación poderosa estaba por descender. Había una conexión palpable entre ellos y el cielo, un preámbulo a un descubrimiento que cambiaría sus corazones para siempre. Amigos, concluyó Job, debemos estar listos para recibir lo que Dios quiere impartirnos. En el horizonte de la resolución se encuentra nuestro propósito divino, y nada será igual nuevamente. Lo que estamos a punto de vislumbrar es un misterio que define el camino hacia la redención. Así, la atmósfera quedó impregnada de un profundo sentido de anticipación, elevando la expectativa de lo que Dios estaba orquestando en sus vidas. La verdad del plan soberano de Dios, velada en la lucha entre la luz y las tinieblas, estaba a punto de ser revelada, y la historia de Job y sus amigos se adentraba en un capítulo sin igual. En el transcurso de aquellos días intensos, el ambiente a su alrededor se tornaba cada vez más electrizante. La presencia de Dios parecía palpitar con cada susurro del viento, y Job, en su vulnerabilidad, comenzó a discernir la profundidad de la verdad que lo rodeaba. A medida que la luz del día se desvanecía y el cielo asumía los tonos oscuros de la noche, una luna llena emergía, arrojando su luz plateada sobre la tierra de Uz, como si el mismo cielo concediera un momento de significado sagrado al sufrimiento de Job. Los amigos de Job, abatidos pero concentrados en sus discursos de fe, sentían el peso aliviador de la expectativa en cada palabra del patriarca. La conversación que alguna vez fue un interrogatorio, ahora se convirtió en un reverente diálogo espiritual. Job, con su mirada fija en la luna brillante, exclamó, la noche siempre precede al amanecer. Debemos recordar que las pruebas son transitorias y el propósito de Dios es eterno. Esa noche, un silencio profundo se instaló entre ellos, illuminati en parte por la luz celestial. Fue entonces cuando Job, sintiendo una agitación interna, decidió interceder, Señor, ¿qué más tienes preparado para mí? Cada sufrimiento es un ladrillo en la construcción de mi fe, pero anhelo entender el gran diseño de tu pacto. Muéstrame, oh Dios, lo que es necesario para que otros vean tu gloria. Mientras oraba, una visión celestial pareció atravesar su mente, y su espíritu se encendió con una revelación.
No solo estaba siendo testigo del sufrimiento, sino también parte del escenario cósmico diseñado por la mano mágica de su creador. En aquel momento, entendió que su dolor no era simplemente una experiencia aislada, era, de hecho, una manifestación de la lucha eterna entre el bien y el mal, en la cual él tenía un papel vital que cumplir. La voz de Dios resonó en su interior: Job, he hablado de generaciones a través de la fidelidad del sufrimiento. Nunca olvides que tus luchas no son en vano, son el eco de la redención que clama a los corazones de aquellos que están perdidos. Se levantarán testigos a partir de tu testimonio, así como has levantado tus ojos al cielo en medio de la tormenta. Inspirado por esta fe renovada, Job se volvió hacia sus amigos. Sus ojos destilaban un brillo de entendimiento. Amigos míos, hemos estado buscando respuestas en medio de las sombras, pero el cielo testifica que nuestros sufrimientos pueden ser parte de algo mucho más grande. Esto es un testimonio no solo para nosotros, sino para el mundo. La promesa de Dios es que no sufrimos solos. A través de cada lágrima, la historia de la redención se teje, y cada instante es significativo en la narrativa eterna de nuestro Creador. Mientras Job hablaba, las estrellas comenzaron a centellear con una luminosidad que parecía resonar con sus palabras, como si el cosmos mismo celebrara la revelación de su verdad. La atmósfera se volvía cada vez más potente, y una energía vibrante envolvía a aquellos hombres, haciéndolos conscientes de que su lucha era parte de un gran relato escrito en el cielo. Así que es posible que Dios permita el sufrimiento en nuestras vidas, no meramente como una carga, sino como una herramienta de edificación y transformación, continuó Job con creciente fervor. Cada prueba nos hace más fuertes, más compasivos, más en sintonía con el propósito divino que abarca no solo nuestras vidas individuales, sino también toda la humanidad. Elifaz, Bildad y Zofar, tocados por la profundidad de la sabiduría de Job, comenzaron a murmurar en reconocimiento. Tal vez esto sea una invitación a profundizar nuestra relación con Dios, sugirió Zofar, la incredulidad dejando paso a una nueva sensación de esperanza. La revelación seguía fluyendo mientras Job oraba fervientemente. En su oración, solicitó un entendimiento profundo de su papel en el plan soberano de Dios, no solo para él mismo, sino también para aquellos que ven su lucha. Deseo ser un faro de luz en esta oscuridad. A través de mi sufrimiento, que otros puedan ver el amor que abrazó no solo mi corazón, sino el de toda la creación. De repente, un viento suave acarició el rostro de Job, trayendo consigo una voz suave, como un murmullo divino. Job, tú has pasado por el fuego, y en esa prueba serás un fuego que consume. En cada dolor que soportas, elevarás un canto de redención. No solo en tus palabras, sino también en tu vida, otros verán mi gloria. El sufrimiento que experimentas, aunque difícil, se convierte en puentes de fe conectando corazones a mi amor eterno. La voz de Dios continuó resonando en su alma, revelándole la verdad del gran propósito que conectaba su sufrimiento con el poder redentor de Cristo mismo, quien cargaría con los pecados del mundo. Así como cada lágrima suya fue una redención, cada tuya también será una luz en la oscuridad. Con cada afirmación divina, Job sentía que la carga de su dolor comenzaba a disiparse, reemplazada por un profundo sentido de paz. Algo en el aire cambió. La tensión que había marcado su corazón comenzaba a ser reemplazada por un anhelo de participación. ¿Puede ser que mi sufrimiento me haya preparado para glorificarte de una manera que no había comprendido antes? Murmuró con asombro. Exactamente, Job, resonó la voz del Altísimo, a través de tu historia, el mundo verá mi redención. Cada batalla ganada, cada lágrima derramada, será un baluarte en el camino de mis promesas. Cada suspiro y cada clamor guiará a otros hacia la luz, y así, Job cerró los ojos, las palabras de su oración resonando en su corazón. Comprendió que su sufrimiento no estaba aislado ni era en vano. Había propósito, y con ese propósito, un nuevo capítulo comenzaba. En ese instante, se sintió el eco de la luz de la esperanza al extenderse a través de la oscuridad. Te alabaré, Señor, no solo por mis bendiciones, sino por las pruebas y tribulaciones. Porque en ellas se encuentra la esencia de tu amor redentor, declaró Job,
con la voz elevada y el corazón encendido por el fuego de la fidelidad divina, mientras las estrellas seguían danzando en el cielo. Un profundo sentido de misión emanó de aquel encuentro. Job sabía que la historia de su vida no era solo suya, sino una parte de un gran relato que el Creador había escrito. En su sufrimiento, otros encontrarían esperanza. ¿Qué más revelará Dios en el futuro? Mientras el viento suave continuaba fluyendo, la pregunta pendía en el aire, un misterio que aguardaba ser desvelado en el tiempo de Dios.